Las plantas son sin duda una de las formas de vida más importantes del planeta, aunque muchas veces pasen desapercibidas, su papel en la Tierra es vital para que todos los demás seres vivos, incluidos nosotros los humanos, podamos existir. Ellas nos alimentan, nos visten y nos curan. De las plantas obtenemos frutas, verduras, raíces, semillas y hojas que forman parte de nuestra alimentación diaria. También nos dan medicinas naturales, fibras para hacer ropa, madera para construir, combustibles y hasta refugio para otros animales o especies. Gracias a las plantas respiramos el oxígeno que necesitamos para vivir. Además, nos ayudan a mantener el suelo fértil, controlan la humedad del ambiente y son aliadas fundamentales para que el clima no se desequilibre. Pero, ¿cómo logran hacer todo esto? Las plantas verdes, esas que vemos en parques, campos, bosques o hasta en las macetas de nuestras casas, tienen una capacidad extraordinaria. Pueden capturar la luz del sol y transformarla en alimento mediante un proceso llamado fotosíntesis. Al hacerlo, también liberan oxígeno. Las algas que viven en el agua dulce o salada también ayudan a generar oxígeno y a mantener la vida en los sistemas acuáticos. Todo esto las convierte en una base indispensable para que el planeta funcione como lo conocemos. Uno de los elementos más importantes para que una planta pueda desarrollarse de forma sana es la luz. Sin luz no hay fotosíntesis y sin fotosíntesis no hay vida. Pero no se trata solo de encender una lámpara o de que haya sol. La luz tiene distintas características que pueden influir directamente en cómo crece una planta, su color, su intensidad y el tiempo durante el cual la recibe cada día. En los últimos años, en Colombia ha tomado fuerza una forma moderna de cultivar, la agricultura protegida, es decir, cultivos que se hacen en espacios cerrados o controlados como los invernaderos. Esto ha ayudado a los agricultores a tener mejores cosechas, proteger las plantas del clima extremo y producir durante todo el año, sin depender tanto del sol o de la lluvia. Aunque el tomate es uno de los cultivos más comunes en estos espacios, también ha crecido el interés por otras hortalizas, como el pimentón. El pimentón o pimiento dulce no solo es sabroso y colorido, también es muy nutritivo. Tiene vitaminas A y C, antioxidantes y minerales. Es parte de muchas recetas en la cocina colombiana y tiene potencial para exportación gracias a su calidad. Sin embargo, lograr un buen cultivo de pimentón en un invernadero no es tarea sencilla. La luz que fuera del invernadero depende del sol y las nubes dentro de él se convierte en un factor que se puede controlar y ajustar. Esto presenta una oportunidad única, pero también un desafío. ¿Cómo asegurarse de que la planta reciba la luz adecuada para crecer fuerte y dar buenos frutos? El tipo de techo, las paredes, el uso de mallas, las luces artificiales o el abrir y cerrar partes del invernadero en momentos clave, todo esto influye. Cada decisión afecta cuánto sol entra, qué tipo de luz llega a las hojas del pimentón y por cuánto tiempo lo hace. En este documental exploraremos cómo distintos espectros de luz artificial, como la luz roja o la azul, cambian el desarrollo de una planta y cómo influye en ella. Para ello, realizamos un experimento tipo invernadero dentro del Colegio de la Concepción, ubicado en Bosa, Bogotá. Allí se ha creado un espacio controlado donde se puede observar el efecto de diferentes tipos de luz en el crecimiento del pimentón.
Cambia su altura, su color, da más frutos, se fortalece o se debilita. También se realiza un taller con estudiantes para que experimenten el proceso de siembra. A través de este también exploraremos más cosas del mundo vegetal, también en el entorno educativo, lo cual es muy importante para ver cómo se desarrolla nuestra investigación. A continuación, le haremos una entrevista a un profesor de ciencias para que nos responda unas preguntas y con esto entender mucho mejor este documental. Buenos días, hoy estamos con el profesor Ángel de Química que nos va a colaborar con unas preguntas. ¿Por qué es importante saber qué tipo de luz le beneficia más a las plantas? Al hacer el experimento con las plantas y el tipo de luz que incide en el crecimiento, podemos determinar qué longitudes de onda de la luz pueden mejorar el crecimiento o no de una planta. Entonces podríamos tener condiciones diferentes de diferentes plantas y saber cuál mejoraría su crecimiento y desarrollo. ¿Crees que el entorno en el que se siembra la planta afecta su crecimiento? ¿Por qué? Las condiciones en las que se siembran las plantas siempre afectan el crecimiento de ellas. Por ejemplo, la cantidad de luz, la cantidad de agua, el tipo de suelo, si la temperatura también afecta mucho el crecimiento de las plantas, y son condiciones que se deben tener en cuenta al momento de hacer un experimento con ellas. ¿El ruido puede afectar el crecimiento de las plantas? ¿Por qué? ¿El ruido? No sé, la verdad creo que no, pero pues tocaría hacer el experimento. Se puede tener plantas aisladas de ruido y tener plantas en ruido y mirar si eso puede generar variaciones o cambios en el crecimiento de ellas. Pero tocaría tener todas las condiciones, las demás condiciones controladas, o si no, no se sabría, no podríamos dar una respuesta a esa pregunta. ¿Las plantas pueden crecer con cualquier tipo de luz o dependen solo de la solar? Creo que depende de las plantas porque hay algunas plantas que necesitan directamente luz solar, hay otras que no necesitan luz solar, pueden crecer en sombras o muy escondidas de la luz. Entonces tocaría experimentar con ese tipo de plantas que crecen en diferentes tipos de luz, qué tipo de luz les beneficia mejor el crecimiento. ¿Cualquier planta puede crecer en un invernadero bajo condiciones controladas? Claro, cuando yo controlo las condiciones en las que crece una planta teniendo el conocimiento de las condiciones en las que crece, podría mejorar su crecimiento. Eso es lo que se hace a nivel mundial en los invernaderos. Tú controlas las condiciones en las que crecen para que crezcan más rápido. Por ejemplo, el cultivo de rosas se controla la temperatura, el pH y tú obtienes rosas, o sea, la flor de la planta, la obtienes en menos tiempo controlándole las condiciones. Profe, muchas gracias por su colaboración. Según la entrevista dada por el profesor y la sugerencia de realizar un experimento, a continuación se mostrará la metodología realizada en nuestro proyecto. Para la construcción del experimento es necesario realizar un diseño inicial para tener una base, así que a medida de que pasaba el tiempo se realizaron bocetos. A partir de este tomamos materiales como tubos de PVC delgados, minipel negro, dos bombillos ping-pong, uno rojo y otro azul, dos rosetas con cable de fácil unión, cable blanco unido con una extensión y con unas uniones para los tubos con las T's y codos. 8 por estructura, 3 cajas de plásticos rectangulares que fueron rellenadas con tierra negra especialmente para plantas. Semillas de pimentón secas, alambre para abrir huecos en la parte inferior de las cajas en caso de que hubiese exceso de agua en las plantas. Para la primera estructura se cortaron 4 tubos PVC para cada lado, luego se realizó una unión con las T's más 4 tubos hacia arriba, brindándole estabilidad a la estructura. Luego se ponen codos en las 4 esquinas para lograr formar un cuadro en la parte de arriba y poner una tabla con un agujero en el centro, por el cual ingresará la roseta para el bombillo.
Después de plantar, se siguió el crecimiento de las plantas tomando datos por 17 semanas, en las cuales también se observaron unos cambios físicos, las cuales fueron: en la luz azul se presentó un gran crecimiento de brotes de plantas, hojas y altura. Cada semana que pasaba brotaban más plantas, su altura y número de hojas también aumentó. Pero este no era el único cambio que presentaban las plantas. Aparte de su crecimiento acelerado, también mostraban un cambio en su color, tanto en sus hojas como en el tallo. En los primeros brotes de hojas, su color era un verde muy vivo, con un verde manzana, y su tallo era un poco más claro, como un verde pistacho. Con el paso de las semanas, al alcanzar su punto máximo de número de plantas fue de 25. Estas lucían otro color, más opaco, con un verde musgo y su tallo un verde seco. Las plantas se deterioraron hasta presentar una agresiva pérdida de plantas, pasando de 25 a quedar con 3 plantas, las cuales lo más seguro es que mueran por la debilitada y deteriorada que están. La luz roja fue la que mostró un crecimiento más acelerado en altura. Cada semana que pasaba, su altura era mayor. Su color, al igual que en la azul, al principio tenía un tono verde manzana, igual su tallo. En esta también su máximo número de plantas fue de 25. Al alcanzar este número empezó el deterioro de las plantas, presentando un tono de verde musgo y su tallo de verde seco. Su pérdida no fue tan acelerada como en la azul, pero también murieron la mayoría, quedando con 4 plantas que también morirían por la débil y deteriorada que quedaron. En la luz natural, su crecimiento tanto en la altura como en brotes de hojas fue mucho más lento a comparación de las otras dos luces. Su crecimiento lento no era la única diferencia, su color tenía un tono más oscuro y opaco, como un verde musgo, y su tallo un verde seco, y así se mantuvo. Esta luz, su punto máximo en número de plantas también fue de 25, a diferencia de las otras luces. En la luz natural no se presentó ninguna pérdida de plantas, mientras las plantas de las otras luces morían. Ellas mantenían su crecimiento lento pero seguro, siendo así la mejor opción para las plantas. Con los datos obtenidos durante todo el experimento, se elaboraron gráficas que nos permiten observar con mayor claridad cómo evolucionaron las plantas bajo cada condición de luz. Estos resultados tienen un panorama interesante, pues muestran el comportamiento de los grupos diferentes de plantas. Bajo la luz natural, las plantas tuvieron un desarrollo constante y estable, desde el primer día hasta el final del estudio. Se mantuvieron siempre en la cantidad máxima de 25 plantas. Esto significa que la luz natural, al ser la más equilibrada y adecuada para la fotosíntesis, garantizó que todas las plantas germinaran, crecieran y permanecieran saludables. No se registraron pérdidas ni interrupciones. Fue, en otras palabras, el escenario más favorable y predecible. Con la luz roja, en cambio, la situación tomó un rumbo muy diferente. Durante las primeras 5 semanas, el resultado parecía prometedor. Las 25 plantas lograron crecer sin dificultad, alcanzando el mismo número que bajo la luz natural. Pero esta estabilidad duró poco. Entre la semana 5 y las 7 se presentó una caída significativa. Varias plantas comenzaron a morir, reduciendo su número de manera notoria. De la semana 7 a la 10, los datos no pudieron registrarse, ya que el grupo sufrió pérdidas drásticas. Algunas plantas fueron arrancadas y otras simplemente se secaron. Fue un periodo crítico que marcó un quiebre en la investigación. Sin embargo, en la semana 10 se intentó un nuevo inicio. Se sembraron nuevamente semillas y germinaron 17 plantas. Al principio, parecía que había una recuperación, pero conforme pasaron las semanas, el número volvió a descender lentamente. Al final del estudio, solo 4 plantas lograron sobrevivir, dejando claro que la luz roja no favoreció su desarrollo a largo plazo. En el caso de la luz azul, la historia comenzó de forma similar. Durante las primeras 5 semanas también germinaron 25 plantas, lo que parecía un resultado alentador. Sin embargo, al igual que con la luz roja,
La estabilidad fue breve. Entre las semanas 5 y las 7, algunas plantas no sobrevivieron y la cantidad comenzó a reducirse luego. Entre las semanas 7 y 10, nuevamente no hubo datos disponibles. Varias plantas fueron retiradas y otras murieron, lo que interrumpió la continuidad del registro. Más adelante, en la semana 10, se decidió resembrar. 17 nuevas plantas germinaron, ofreciendo una segunda oportunidad de observar su comportamiento bajo esta condición lumínica. No obstante, con el paso de la semana, la tendencia volvió a repetirse. La cantidad fue disminuyendo gradualmente, hasta que hacia la semana 17, el número de sobrevivientes se redujo a tan solo 3. Teniendo en cuenta lo observado a lo largo del experimento, se establecieron diferentes conclusiones. La luz azul favoreció una germinación más rápida. Bajo esta condición, las semillas brotaron antes que con las otras dos luces. Sin embargo, en la segunda siembra, la velocidad de germinación fue ligeramente menor que con la luz roja. Aunque al inicio logró mantener un número considerable de plantas, con el tiempo estas se debilitaron y murieron progresivamente, convirtiéndose en el grupo con menos ejemplares sobrevivientes al final del estudio. La luz roja resultó ser la más favorable para un crecimiento acelerado. Las plantas alcanzaron mayor altura en comparación con las demás y en la segunda siembra repitieron este mismo patrón de crecimiento rápido. No obstante, esa misma rapidez provocó que los tallos fueran más frágiles y las plantas menos resistentes, lo que llevó a que solo unas pocas sobrevivieran al concluir la investigación. La luz natural fue la más óptima para un desarrollo estable y saludable. Aunque las semillas tardaron un poco más en germinar, fueron las únicas que permanecieron en su totalidad hasta el final, mostrando un aspecto más verde, vigoroso y resistente. Esto evidencia que la luz del sol es esencial para el crecimiento de las plantas, ya que aporta todo el espectro de longitudes de ondas necesarias para la fotosíntesis. En contraste, las luces artificiales, al emitir únicamente una franja del espectro, limitan el desarrollo integral de las plantas. Teniendo en cuenta esto, hicimos un taller de siembra con los estudiantes de séptimo. En la clase de biología del profesor Ludwig se realizó un taller de siembra con los estudiantes de séptimo, en el cual se dio una pequeña introducción a los niños explicándole qué tan importante son las plantas y cada cuánto se les debe echar agua. Pues todos estos factores que han funcionado tienen que unirse. ¿Para qué? Pues para que la semilla pueda germinar. Luego se realizó el proceso de siembra, indicándoles la cantidad de tierra y cómo sembrar las semillas. Una semana después se vieron los resultados. A partir de esto se pueden brindar unas recomendaciones prácticas, principalmente si se requiere una germinación rápida. Al comienzo se puede utilizar la luz azul. Luego, por lapsos de tiempo, se puede utilizar la luz natural, o sea, la del sol, y la luz roja, pero por tiempos muy cortos. Por ejemplo, 1 hora al menos, por intermedios de días. Cada 3 días puede ser. Finalmente, como conclusión, se puede decir que efectivamente la luz natural es la más importante de todas, ya que genera una fotosíntesis sana para las plantas y es la que más contribuye para un rendimiento sostenible.